Pasan 33 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Fernando, muchas gracias por venir. Un placer estar con ustedes, como siempre. Bueno, Fernando, este fin de semana nuestro compañero Diego Martini publicó en sus redes sociales las declaraciones que le hizo Romina Celeste Papazo. En estas declaraciones, Papazo afirma que la denuncia que realizó contra el precandidato, que se realizó contra el precandidato Yamandu Orsi es falsa. ¿Qué reflexión te merece esta noticia? Bueno, dolor, ¿no? Nosotros cuando sucedió el hecho, cuando sucedió el anuncio de la denuncia, que con el pasaje del tiempo nos vamos olvidando. Es una denuncia y un conjunto de adjetivos, insultos, descalificaciones sobre el candidato del Frente Amplio, la denominamos como campaña sucia. Y hoy la denominamos como campaña sucia. Porque tenía que ver con dañar al candidato, como ayer lo admitió en TV Ciudad. Tenía que ver con afectar al Frente Amplio o afectar a uno de los candidatos del Frente Amplio. Entonces, digamos, esto es grave. No hay que tomar estas cosas como incidentes de la política, no son incidentes de la política, son cosas trabajadas, preparadas, como bien investigó el comando de Orsi, con dinero colocado para que esta campaña tuviera la mayor dimensión posible, y la película termina en que un día las dos personas dicen que era una mentira planificada y las dos personas dicen cosas distintas sobre por qué planificaron esto. Y lo que hay que preguntarse, al igual que se lo preguntó el senador Gandini, si son estas dos personas, si hay más gente, quiénes son. Y bueno, claramente el objetivo probablemente no haya ni que preguntarlo, pero es que es evitar que el Frente Amplio gane el gobierno. Pero es grave, porque afecta a la política y a la credibilidad de la política, afecta a la persona y a su familia. Por si tiene hijos chicos, probablemente esto lo haya afectado, ojalá que lo menos posible, a su familia, a su entorno, a sus amigos, a nosotros, sus compañeros. Y no lo podemos mirar como una anécdota. Yo me niego a mirarlo como una anécdota. Mirá lo que pasó allá por el 2024. No, es una cosa grave que debería poner a la política en extremo cuidado, porque las sociedades, las democracias plenas, son hijas siempre de partidos políticos fuertes, sólidos, y organizaciones sociales fuertes y sólidas. Me refiero a sindicatos, cooperativas, organizaciones de derechos humanos, feminismo, etcétera. Derechos humanos. Entonces, cuando se ataca a cualquiera de estas organizaciones de forma desleal, de forma cruel, de forma no fundada, y efectivamente mintiéndole a la sociedad uruguaya y a la justicia, casi nunca luego la aclaración tiene el mismo vuelo que tiene la denuncia. Casi nunca. El Frente Amplio va a trabajar para que la aclaración tenga el mismo vuelo que tuvo la denuncia. Luego, no solo depende del Frente Amplio, depende de los medios de comunicación, depende de que todos transmitamos con la misma claridad el tema, y depende también de que la Fiscalía siga investigando el tema y llegue a ver qué había detrás, qué hay detrás del antifaz, como decía la Murga, qué hay detrás de esta denuncia. Es que solo a Romina Papazo se le ocurrió atacar a Orsi y se puso en contacto con esta persona. ¿Qué hay? ¿El Frente Amplio sigue con la sospecha entonces de que hay algo armado más allá de Romina Celeste totalmente, Papazo? Pero el Frente Amplio, y lo dijo Gandini. Uh-huh. No, está bien, pero te lo pregunto porque entiendo que hay algunas voces, sobre todo después, ¿no?, de las distintas versiones que se escucharon ayer, de Romina Celeste, de Paula Díaz, que están en esto de, bueno, pero esto en realidad es una discusión entre estas dos mujeres. Y más esto allá lo dicen ahora. En aquel momento nos decían, ustedes le creen a Orsi, y finalmente hay que creer a la víctima. Ustedes están haciendo, acuérdense las cosas que decían de mí en esos días. Usted afirma que es una campaña sucia, quedó más demostrado que es una campaña sucia, imposible. Luego, ¿hay o no hay? Yo no puedo afirmar. Pero hay que investigar. Hay que ir a fondo. Yo creo que hay. Porque según Romina Papazo no hay dinero, ella no tiene dinero. Si no tiene dinero, ¿cómo paga? ¿Surgió algún elemento, Fernando, como para sospechar esto? ¿Ustedes tienen alguna punta? Bueno, siempre alguna cosa hay, pero
Pero la justicia es la que tiene que investigar. Pero ¿y esas Pero cosas hay muchas que existen, versiones se han sobre... presentado en la justicia? No, porque uno no puede presentar versiones en la justicia, pero en todo caso, en la justicia está trabajando el tema el ex fiscal Díaz, el abogado penalista, y bueno, él procederá. Pero está claro que si no hay, mejor. Pero si hay que llegar hasta el hueso. Porque digamos, si alguien planificó algo más que esto, bueno, ya alguien planificó. Como mínimo estas 2 personas. ¿Hay más? Yo creo que sí. ¿Tengo cómo demostrarlo hoy? No. De la misma manera como no tenía cómo demostrarlo el día de la denuncia. Pero había una serie de convicciones de que estábamos por el camino adecuado y la vida demostró que estábamos por el camino adecuado. Yo espero que muchas de las personas que en ese momento se pronunciaban de que el Frente Amplio estaba haciendo un escándalo en un vaso de agua y lo que había que hacer es ir a la justicia. Bueno, fuimos a la justicia. ¿Cómo evalúas la y ni respuesta? siquiera necesitamos que la justicia laudara para que la verdad nos hiciera más libres. ¿Cómo evalué? La respuesta del sistema político frente a esto, sobre todo del Partido Nacional. Bueno, algunos bien. Yo ya cuando salió el tema de la denuncia había hablado con el presidente del directorio y le había dicho que el Partido Nacional tenía que hacer algo. No había responsabilizado al Partido Nacional porque no lo creo. Yo a muchos de ellos los conozco de la época de la FEU, a Gandini, al propio Iturralde, a Javier García. No creía que eso fuera hijo de una idea del Partido Nacional. Pero sí que Romina Papazo tenía una agrupación y un número de lista en el Partido Nacional. Y que tenían que trabajar, que en el Frente Amplio no habría duda que estaría en el Comité de Conducta Política. Y no estuvo. Porque pienso que especularon con que habría alguna posibilidad de que fuera cierto. Bueno, ahora, ante la imposibilidad de que sea cierto, espero que actúe el Partido Nacional y sobre todo espero, más que el Partido Nacional, que la política tome en serio el cumplimiento que firmamos con APU, de que no valen las noticias falsas, de que no vale las campañas sucias, de que no vale cualquier cosa para ganar una elección, porque en Uruguay no vale todo. Pero de todas maneras, insisto con esto, que la justicia tiene que llegar hasta el hueso. Y no es solo generando qué cosas pudieron haber cometido, qué delitos o qué infracciones pudieron haber cometido estas 2 personas, sino básicamente viendo hasta dónde llega esta trama. Porque, bueno, tenemos derecho a saber si fueron solo ellas 2, si hay más gente. Tenemos derecho a saber, la sociedad uruguaya tiene derecho a saber. ¿Y el fin de semana hablaste algo con Iturralde? No, el fin de semana no hablé con Iturralde porque hablé con Yamandú y hablé con otros compañeros, pero porque también me parecía que había que tomarse un tiempo para meditar. Yo no funciono a la velocidad de Twitter, no creo que en el momento de molestia, de fastidio, uno tenga que hablar. No, pero no había pensado otro. Más bien al revés. Y Pero quizás Iturralde te había llamado a ti. vi que ellos mismos movieron el propio tuit de Gandini. Es un tuit fuerte que va en la misma dirección que digo yo. Si hay más gente en la organización de esto, hay que llegar hasta el hueso, porque esto al sistema político lo daña, pero mucho más daña a la persona que atacan, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo que yo diga el sistema político fue atacado, que es cierto, y yo estoy dentro del sistema político, que Orsi fue atacado, que está dentro del sistema político, pero lo intentaron afectar personalmente. Probablemente haya golpeado en mayor o menor medida en su familia, y esto luego no se resuelve con un pedido de disculpas, ¿no? Cuando decís esto del Frente Amplio, ¿va a ser todo justamente para que no quede como una mera anécdota? ¿A qué te referís? Bueno, hacerlo lo más público posible, porque digamos, entiendo que hay ahora una gestación de una noticia que parte de la base de que Romina Papazo inventó una historia, se la transmitió a otra mujer. Esa otra mujer fue y se presentó, hizo la denuncia tal cual se la planteó Romina Celeste. Entonces, no hay inocentes acá, ¿no? No es que a vos te invitan a hacer algo que está mal y lo haces, y no hay inocentes. Hay responsables. ¿Son los únicos 2 responsables? Bueno, la justicia investigará, el doctor Díaz trabajará en la materia. Lo que está claro que hay que investigar. Ahora, ¿cuál es la sospecha nuevamente? Es algo que hablamos en su momento, pero tú decís, bueno, el Partido Nacional me consta que esto no lo armó con No, considero
Considero, no me consta, porque ni me consta que sí, ni me consta que no. Si me preguntás si yo creo que el partido como partido estuvo atrás, digo que no. Pero no sabemos quién estuvo atrás. Digamos, no es lógico, en nuestro país no es tan común que una persona se presente en un acto de otro partido a molestar y que luego lo haga por segunda vez. No es tan común. No es tan común que una persona pinte carteles insultantes contra dirigentes del Frente Amplio. No es tan común que se meta con Ortuño, por ejemplo, por su condición de afrodescendiente. Bueno, de mí no sé las cosas que ha dicho, pero a mí no me duele, así que no me hago problema porque no me duele. Pero no es tan común que en la política pase esto, ni es tan común que haya tanto silencio cuando estas cosas pasan. ¿Tanto silencio por parte de quiénes? Bueno, de los partidos del gobierno, sin duda. Por eso la Porque pregunta es, eso lo este vimos. fin de semana esperabas una reacción más bueno, pero rápida? que la hubo, es que la hubo. La reacción puede ser llamarme a mí o no, pero la reacción política la hubo. Por lo que entiendo llamaron al directorio, por lo que entiendo van a tratar el tema, y esa es una señal positiva. Y eso no requiere de llamarme. Hemos hablado varias veces en el último trimestre. Es un diálogo adecuado, no tengo nada para reprochar, y también me imagino que ellos estarán afrontando una circunstancia no deseada, que un miembro de su partido, porque no deja de ser un miembro de su partido, haya hecho una canallada de este volumen, ¿no? Porque finalmente las cosas, intento no adjetivarlas, pero quien intenta dañar a una persona moralmente, quien la intenta menoscabar con el resto de la sociedad, quien intenta romperla en medio de una campaña política, lo más barato que puedo decir es esto, realmente siendo muy cuidadoso con los términos que utilizo, porque me imagino que hay dolores atrás de cada cosa de estas, pero no vale todo en Uruguay, como decíamos en la declaración, no vale actuar de cualquier forma, no vale dañar la política ni a los políticos, no vale generar redes de gente dispuesta a hacer daño, y como decíamos, había una cosa premeditada. Hoy por lo menos lo que tienen que decir es: el Frente Amplio tenía razón, había una campaña orquestada, que será de 2, de 10 o de 12. Esto no lo sabremos en el corto plazo, pero más allá o más acá se va a saber. Ahora, Fernando, una vez que esto, termine en la justicia, esta primera denuncia, ¿qué es lo que va a hacer el Frente Amplio? Porque vos recién mencionabas una serie de ataques que están recibiendo, ¿no? De parte, en este caso, de Romina Celeste. Bueno, esto se podrían decir las campañas sucias, pero las campañas ¿Pero se va a tomar absurdas, alguna medida por ejemplo, legal por esto? Bueno, lo vamos a analizar, porque yo soy de los que cree, y lo creo con mucha convicción, que no conviene judicializar la política ni politizar la justicia. Ninguna de las dos cosas. Que una sociedad, una democracia plena, necesita dejar funcionar al sistema de justicia en tranquilidad, cosa que no ha podido hacer durante los últimos 4 años, ¿no? Las presiones que han recibido los fiscales y las fiscales de los casos más complejos que trató el Uruguay no se había visto nunca. Y esto fue denunciado por la Asociación de Fiscales a nivel internacional, y hay que trabajar en la dirección de que puedan trabajar en paz. Por ejemplo, se archiva la causa del Antel Arena, como ustedes saben, con un informe muy potente, muy contundente, y la revisación la pide el presidente de la República, no el directorio de Antel. El directorio de Antel luego le comunica a nuestro director que va a pedir el reexamen de la causa. Entonces, ¿está bien esto? Yo creo que no. Como ya otras veces miembros del Poder Ejecutivo han intentado interferir en la justicia. ¿Y en la campaña el presidente estaba intentando interferir? El presidente está en campaña abierta. Si usted el 1 de marzo señala dentro de los logros del gobierno y los nombra a aquellos que son candidatos a presidente por los partidos, por el Partido Colorado, por el Partido Nacional, bueno, yo qué sé. Después la historia juzgará, pero no hay duda que son actos de campaña. Y bueno, es parte de lo que no entienden, que hay reglas que hay que cumplir. Entonces, podrá estar muy tentado a intentar que su partido vuelva a ganar la elección, pero no vale todo en Uruguay. Tiene que cumplir con la Carta Magna y por momentos o está al borde o la violenta sencillamente.
Fernando, metiéndonos ahora en algunos temas de coyuntura, la semana pasada el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, presentó su programa y allí hay algunos puntos que nos gustaría charlar contigo. En una parte del programa dice, en este gobierno se priorizó la protección social y en particular la primera infancia como no se había hecho hasta el momento. ¿Qué pensás de esta afirmación que aparece en el programa de Álvaro Delgado? ¿Que es ignorante o le está mintiendo a la sociedad? Una de las dos. El Frente Amplio tomó el gobierno en 2004 con más de 50% de pobreza infantil. Y la pobreza infantil terminó en 17%. Hoy la pobreza infantil está en el 20%. 20,1%. ¿Quién la priorizó? Sin duda el gobierno del Frente Amplio, que la bajó más de 30 puntos. En este periodo no solo no la lograron bajar, la aumentaron. La pobreza en este país, cuantificada por el INE, es 42.000 pobres más de lo que había en el año 2019. 15.000 de ellos niñas y niños. De todos modos, desde el gobierno te pueden decir, tuvimos una pandemia de por medio. No, desde el gobierno con la pandemia justifican lo que venga. Pero ¿y el crecimiento económico? Porque lo que distribuye es el crecimiento económico. Cuando creció el Uruguay, post pandemia, ¿eso llegó a nuestras niñas y niños? La reducción del gasto público en salud. Yo visité 303 localidades del país. A todas las que iba, o en las policlínicas, o en los hospitales, a la mayoría de ellas, yo te diría el 90% le faltaban medicamentos. Medicamentos para la diabetes, para la presión arterial. La gente hace cola para buscar el medicamento afuera del hospital, lloviendo, sin lluvia, con sol. Bueno, la verdad que han tratado estos temas con una liviandad absurda. Entonces, digamos, si el guarismo es que tenés más pobres que en 2019 y decís que fuiste el gobierno que más te preocupaste en la niñez, es tremendamente incoherente. Es solo leer información, es solo juntarte con la información. Entonces, bueno, tiene que haber un acuerdo político de priorizar presupuestalmente a la niñez, y eso supone meterse en los hogares. Pero cuando nosotros hacíamos eso, meternos en los hogares de los niños para preocuparnos de ese hogar, nos trataban que le dábamos dinero a los vagos. Hicieron una campaña con eso, que está instalada en todo el país. Entonces tiene que haber un gran acuerdo nacional que permita efectivamente meternos en el hogar del niño y resolver los problemas multidimensionales que ese niño tiene, que va desde una vivienda que no es adecuada para vivir, a la falta de lectura, a no ir muchas veces al sistema público de educación, a tener dificultades para que la escuela pase por ellos. Ellos van a la escuela, pero muchas veces la escuela no puede pasar por ellos. Lo que sí vos porque tuvieron desnutrición de niños, de chiquitos. Lo que sí vos es no ver las políticas sociales como asistencialismo. Claro, verlas como políticas donde efectivamente nuestras niñas y niños tengan derechos, puedan salir de la circunstancia donde nuestros pobres sueñen con dejar de ser pobres porque haya una política que incentive salidas. Entonces yo lo veo a Delgado hiper nervioso, digamos, es una máquina de insultos y más cuidados que otros, pero de insultos y descalificaciones, y como dijo bien Rodolfo Nin Novoa en la inauguración del Congreso del Frente Amplio cuando se homenajeó a Tabaré Vázquez, que este gobierno tiene un enorme complejo con respecto a los gobiernos del Frente Amplio. Y un poco lo entiendo, porque el Frente Amplio hizo transformaciones profundas de la matriz energética, del sistema de salud, generando el Sistema Nacional Integrado de Salud, de la posibilidad de que cada niño tenga una computadora, una reforma de la seguridad social que permitió que cientos de miles de personas se pudieran jubilar porque pasó de 35 a 30 años la edad jubilatoria, la posibilidad de que los trabajadores rurales tuvieran 8 horas, el primer convenio del sector doméstico de la historia del Uruguay y la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo, 60% aumento real de los salarios en 15 años, pero las maestras duplicando, las trabajadoras domésticas triplicando. Entonces, digamos, hay tanto por mostrar, teatros en todo el país, el Antel Arena, el Auditorio del Sodre, el edificio de la Presidencia. Hay tanto en todas las áreas, el boleto estudiantil gratuito para los estudiantes de secundaria. Hay tantas cosas para recordar a nuestro gobierno, la Ceibalita, el cable submarino para que tuviéramos internet de calidad y tener el internet mayor. ¿Y por qué recordaríamos el gobierno de estos 4 años de la calle? Por la sequía y por un conjunto de circunstancias delicadas.
Siguiendo con esto que mencionaba Lucas del programa de Delgado, bueno, plantea allí otro tipo de cosas, como por ejemplo tener un nivel de riqueza un 30% mayor. Bueno, habla de la pobreza infantil, por ejemplo, dice reducirla a la cuarta parte, universalizar la educación secundaria y generalizar la terciaria. Habla de reducir a la mitad los homicidios, las rapiñas. Y bueno, se termina por decir que es por eso que nos proponemos ser el país más desarrollado de América Latina al final del próximo quinquenio. ¿Cómo lees este programa pensando en que el precandidato es parte del actual gobierno? Es absurdo. ¿O era parte del actual gobierno? Pero la pregunta es ¿por qué no lo hicieron? Pues si tenés todos estos objetivos, que son muchos de ellos plausibles, o la mayoría de ellos plausibles, ¿por qué no lo hiciste cuando eras secretario general del presidente? El cargo número 2 del gobierno, ¿verdad? El número 2 del gobierno. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se activaron las políticas públicas que llevaron, por lo menos que tuvieran medicamentos las personas con enfermedades crónicas? ¿Por qué no se disminuyó la pobreza infantil? ¿Por qué no se generaron recursos por la enseñanza? ¿Por qué aquellos que decían que la enseñanza era lo más importante se fueron del gobierno más de un año antes para hacer campaña política? Porque uno vio a Rama, con sus aciertos y sus errores, quedarse hasta el último día del gobierno. Porque su compromiso era con la educación pública. Alguien que está comprometido con la educación pública se va un año antes. Entonces hay una cantidad de cuestiones que es... La pregunta siempre va a ser, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué te evitó construir un piso de transformaciones reales si no pudiste cumplir con las promesas que hiciste en el 2019? ¿Dónde está la baja del combustible y de las tarifas? ¿Dónde está el Uruguay del desarrollo? Las cosas que iban a hacer ahora, porque era ahora que la iban a hacer, no en el segundo periodo, ahora. Bueno, la verdad es que es un gobierno que francamente ha fracasado. Si usted toma los 13 puntos del compromiso por el país y los analiza a la luz de los cumplimientos, ni siquiera me precisa a mí. Cuando toma seguridad, su vía dice, no cumplieron en nada los compromisos vinculados a seguridad pública. Miembros de su partido, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a hablar? Ministerio de Turismo, Ministerio de Vivienda. Cayeron varios miembros del Ministerio del Interior. Digamos, en ese ministerio no queda nadie, salvando el caso de Larrañaga, que fue un infortunio, que yo lamento mucho. No queda el ministro, no queda el subsecretario, no queda el director general, no queda el director de convivencia, no queda la cúpula policial, no queda la mitad de los jefes de policía del interior. Entonces, digamos, hay un fracaso en la seguridad pública. Los compromisos vinculados a la educación pública es hablar con las maestras y maestros, hayan votado el partido que hayan votado, no importa. O con las profesoras y con los profesores, es tomarse un tiempo para conversar. Si usted piensa en el Uruguay del crecimiento, bueno, no solo creció poco, sino que lo poco que creció fue a las mismas personas. Si usted piensa en el país que no iban a caer los salarios y los trabajadores perdieron $2.000 millones en 3 años, $2.000 millones, escuchen esta cifra, ¿no? Eso es expropiar, ¿eh? Bueno, y nadie se los va a devolver, ¿eh? Ahí tocaste un tema, ¿no? Con lo de eso es expropiar, que entiendo que hace un poco referencia a toda esta discusión de las AFAP y el plebiscito. Y en ese sentido, bueno, esto es algo que va a atravesar toda la campaña electoral. Ahora se presentaron, ¿no?, más de 400.000 firmas a la Corte Electoral. Parece un hecho, ¿no?, que este plebiscito va a salir. Tú planteaste que lo discutirías dentro del Frente Amplio, que te parece oportuno discutirlo después de las internas. Y en entrevista con La Diaria este fin de semana decías que crees que el mejor camino sigue siendo la libertad de acción. ¿Por qué seguirías por este rumbo? Bueno, yo soy formado en la lógica de que los plebiscitos, los referéndums, requieren de consensos políticos y sociales extremadamente amplios. Y aún así, siendo extremadamente amplios, corren el riesgo de no llegar a la mitad de los votos. Porque en una elección donde se eligen cosas tan importantes como el presidente de la República, las bancadas parlamentarias, en el medio de ese ruido entra un plebiscito que mucha gente lo ensobra, otros sectores no. Cuando de antemano ya sabemos que hay sectores muy importantes del Frente Amplio que no apoyan esta iniciativa y sectores muy importantes que apoyan esta iniciativa, es porque hay una diferencia. Lo que no hay una diferencia es cómo lo procesaría el Frente Amplio si este plebiscito no existiera.
y es un gran diálogo social. Si ustedes miran el programa del Frente Amplio en la página 31, no es que dice vamos a convocar un diálogo social y eso es una carátula de un instrumento. No, después dice para qué. Para tratar el tema de la niñez, para tratar el sistema de cuidados, para tratar la sostenibilidad financiera, es decir, la forma de financiamiento, para que el diálogo permita mejorar la calidad de vida de los uruguayos, para que haya un sistema de cuidados adecuado a las circunstancias del cambio del mundo del trabajo y de la necesidad de que las mujeres trabajen. Entonces es un conjunto de temáticas que abarca a trabajadores formales y a trabajadores no formales. Este plebiscito va a laudar sobre 3 aspectos: salario mínimo, AFAP y edad. Bueno, nosotros queremos que ese diálogo es mucho más amplio y que esta era una herramienta de mucho mejor calidad que ir solamente a un plebiscito que tuviera que ver con los trabajadores formales y con 3 aspectos de la formalidad, sin quitarle valor, porque lo tienen, el valor lo tiene. Luego, los movimientos sociales independientes del Frente Amplio, todos esos que dicen FAPICHO, pienso que se estarán pegando un martillazo en el dedo, porque el Frente Amplio no decidió en ningún lado ir al plebiscito, más bien tenía esta otra lógica. Las organizaciones sociales lo decidieron de acuerdo a su real saber y entender. Bueno, el Frente Amplio definió libertad de acción para juntar firmas y esto nada ha cambiado. Los sectores y los partidos tienen la misma posición que tenían, el movimiento social tiene la misma posición que tenían, y el Frente Amplio no debería en estos casos mandatar, porque eso genera más dificultades que soluciones. O sea, seguiríamos viendo un Frente Amplio donde algunos van a hacer campaña, seguramente. Exactamente, ¿no? exactamente. Pero nada diferente a lo que pasó en la campaña anterior, donde Jorge Larrañaga y otros sectores de los partidos de gobierno aspiraban a que se aprobara la campaña Vivir Sin Miedo, y el sector de la calle Pou que no se aprobara. Con lo cual, digamos, convivir con dificultades de este tipo es también el arte. Bueno, en su momento lo cuestionaron mucho también al Partido Nacional, ¿no? Porque esas diferencias de ese calibre. No, claro, y bueno, a nosotros nos han cuestionado, pero los partidos tienen que tener la serenidad de poder laudar de acuerdo a su análisis, no al análisis de Delgado. Delgado tiene que dirigir su partido. Hace poco una dirigente del Frente, creo que fue Carolina, decía la similitud de los actos del Frente Amplio y del Partido Nacional es que los dos hablan del programa del Frente Amplio, porque los otros partidos no tienen programa. Ustedes quieren ver el programa del Partido Nacional, no pueden. Lo que pueden ver es el programa de Delgado. ¿Ese programa de todo el Partido Nacional? No. Laura Raffo acaba de anunciar que va a hacer una presentación de políticas, que no sé cuáles van a ser, pero creo que quieren bajar los precios de la canasta. Otro tema que nos preguntamos por qué no lo hicieron ahora. Si la gente sufrió otros años los altos costos de los productos de la canasta básica familiar, pero va a plantear otro proyecto. No sé qué hará Gandini, pero probablemente haga lo mismo. Está bien, pero más allá y en el Partido Colorado ni le voy a decir, cada candidato un programa y además tienen más líos que... Pero Fernando, más allá de Delgado, se sabe que esto va a ser un flanco en el que va a dar no solo Delgado, sino todo el oficialismo, ¿no? Incluso las disputas que se generan a la interna de la izquierda. ¿Pero acaso no nos dejaron de dar algún solo día de este gobierno? No, por este motivo seguro que no. Por este motivo no, pero siempre fue por algún motivo. O es el peor Frente Amplio en la historia, o es un Frente Amplio que no hace propuestas, a pesar de que le llevamos 50 Esto propuestas. no complica particularmente. Yo no digo que no complica, digo que el arte de la izquierda es que siempre ha podido construir unidad en la diversidad. Y esta vez nos toca otra vez construir unidad en la diversidad. Y para ganarle a una derecha tan fuerte como tiene el Uruguay, hay que tener unidad en la diversidad y hay que poder respetar todos los puntos de vista. Este va a ser el camino que va a tomar el Frente Amplio, yo no lo sé. El Frente Amplio va a rediscutir el tema, no porque yo lo haya dicho en la prensa, porque cuando laudó este tema, lo laudó hasta la finalización de la recolección de firmas. Es verdad que hubo exposiciones de distintos tipos de que esto llegara hasta octubre, pero nos propusimos reexaminarlo cuando tuviera la recolección de firmas. Mi opinión personal es que hay que mantener este camino que nos permitió llegar juntos hasta acá, y aquellos sectores o personas o militantes que optaron por juntar firmas, juntaron, y aquellos que decidieron que no lo iban a hacer, no lo iban a hacer. De todas maneras, insisto que para el campo popular lo mejor es que iniciativas de este tipo tengan consensos más amplios que las que tuvo esta iniciativa, pero estas cosas pasan porque las organizaciones sociales
no van a consultar al Frente Amplio ni a ningún otro partido para tomar sus propios caminos, ¿no? Y es muy saludable que esto sea así, ¿no? Fernando, en la entrevista a la que recién aludía Sofi, vos también dijiste, yo te diría que es la parte del programa que hoy tiene mayor claridad de qué le va a hacer, de qué es lo que va a hacer el Frente Amplio si llega a ser gobierno, y que el Frente Amplio tiene que dar certezas. ¿Cómo se puede entender esto teniendo en cuenta las diferentes posturas que hay dentro de la oposición en relación a este tema, tanto en contenido como en la forma? No, sobre este temario del programa todos estamos de acuerdo. Y al diálogo social vamos a ir con plebiscito o sin plebiscito. Pero más allá del diálogo, ¿cuáles van a ser las bases de lo que propone el Frente Amplio? No, está claramente establecido. Algunas ya las mencioné en la propia entrevista. Está claramente establecido cuáles son los temas que queremos tratar. Sí, los trabajadores informales, planteabas que era un tema. Y bueno, los cambios en el mundo del trabajo, la sustentabilidad financiera, ¿quién financia la seguridad social? Porque ¿cuál es la queja de los trabajadores? ¿Por qué hay un plebiscito? Porque el gobierno votó la ley 20.130, que carga sobre los trabajadores en más años de trabajo, llevándolos a 65, y porque las jubilaciones medias van a ser más bajas. Es decir, el total de lo que van a bajar del déficit, que se calcula que es medio punto del producto, unos 300 millones de dólares, lo van a pagar enteramente los trabajadores y trabajadoras. Ahora, evidentemente hay posturas nadie lo va a distintas, aceptar. Fernando, entre lo que dice, no lo que decís tú, bueno, es el tema donde hay mayor claridad, y después surgen diferencias, porque no es solo en cuanto a si hay plebiscito, no en cuanto a la forma, sino en cuanto al contenido, que hay diferencias en la interna del FA. Claro que hay. Bueno, por eso, pero entonces, ¿cómo se puede entender eso con es el tema en el que hay mayor claridad en el programa del Frente Amplio? No, el Frente Amplio, toda si la no hubiera claridad de llamar a un diálogo plebiscito... social. No, te insisto. Yo justo ahora no lo bajé del programa. Pero te insisto, en la página 31 del programa del Frente Amplio dice en qué queremos trabajar sobre seguridad social, hacia dónde vamos en materia de seguridad social. Entonces, en eso no hay ninguna diferencia entre ningún integrante del Frente Amplio. Luego, hay sectores del Frente Amplio que han apoyado el plebiscito y sectores del Frente Amplio que no. Esta es la diferencia. Pero no sobre lo que habría que hacer en materia de seguridad social, sino sobre si este plebiscito contribuye a mejorar la calidad de la seguridad social. Algunos compañeros consideran que sí y otros que no, pero luego en el programa hay acuerdo total. ¿Esto es una dificultad? Claro que es una dificultad. ¿Yo lo niego? No lo niego. Lo que digo es que no nos podemos descentrar de nuestro programa y de nuestros objetivos. Y la segunda cosa, que en la elección nacional no se lauda exclusivamente la seguridad social, se lauda en qué sociedad queremos vivir. Se lauda el desarrollo, el trabajo, la seguridad jurídica. Se lauda la inversión educativa, la inversión en investigación. Se lauda la cultura como herramienta de pública felicidad. Se laudan un conjunto de temas. El Frente Amplio sería obtuso si solo se quedara a discutir la seguridad social o el plebiscito. Es uno de los tantos temas que se va a abordar en campaña. Probablemente la derecha quiera colocar este como único tema, pero no es el único tema. La gente con pobreza hasta hoy, 42.000 pobres hay hoy, y eso hay que tratarlo. La pobreza infantil que aumentó, hay que tratarla. La falta de medicamentos en los hospitales hay que tratarlas con urgencia. Fernando, el daño que han hecho en la educación hay que repararlo rápidamente. Antes de cerrar el tema del plebiscito, bueno, la semana pasada tuvimos aquí entrevistada a Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, y ella lo que dijo en la entrevista fue que hay muchísimas dudas sobre el plebiscito, entre ellas dónde irá el dinero de la SAFAP, que hay respuestas que no están y se necesitan. En caso de que esto prospere, dice que bueno, que tendría que haber un diálogo. ¿Qué opinas del hecho de que faltan respuestas sobre los temas que ya están en la papeleta, como en este caso el tema de la SAFAP? Bueno, hay que ir a una discusión de fondo sobre la papeleta, no sobre los titulares de la papeleta. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que un jubilado cobre una jubilación mínima? ¿Quién no va a estar de acuerdo que la edad mínima jubilatoria sea 60 años? Aunque ahí hay que promover acciones para que la gente se jubile más tardíamente. Y probablemente todos estemos de acuerdo que la seguridad social no tendría que tener lucro. Luego está el contenido. ¿Y cómo se llegan a estas cuestiones? Bueno, esto es lo que está en discusión. Cuando estas cosas entran en discusión, hay que tener claridad. Y yo no me atrevo ni lo hago nunca a meterme en la discusión, en un debate de una organización social que respeto y que admiro, y no me voy a meter ahora tampoco, pero sí soy consciente de que la sociedad uruguaya tiene dudas
y el Frente Amplio tiene diferencias. Con lo cual es probable que, dependiendo del dirigente, vaya a dar su posición sobre este tema desde una perspectiva o desde otra. Y eso es natural en la política, no hay por qué asustarse. Y yo soy el presidente del Frente Amplio, con lo cual tengo que tratar de equilibrar estas posiciones. Con lo cual no es que me quiera lavar las manos, tengo una tarea que no es la de la que tuve en otros momentos de mi vida. La tarea mía es cuidar la unidad del Frente Amplio e intentar que el Frente Amplio llegue en las mejores condiciones para ganar la elección, porque no merece este pueblo 5 años más de neoliberalismo, 5 años más de gobierno de derecha. Entonces, si el objetivo central de la etapa es que el Frente Amplio recupere el gobierno para cambiar la vida de la gente, este es un tema más, insisto, muy importante, pero es un tema más. Y habrá que tratarlo intentando que la gente conozca todos los puntos de vista y laude democráticamente durante la elección. Pero no deja de ser un tema difícil. Si a mí me decís, ¿preferirías tener este tema que no tenerlo? Preferiría no tenerlo. Pero la realidad es que está. Y cuando la realidad es de porque preferiría la lógica del diálogo con el contenido que el Frente Amplio acordó, porque es mucho más amplio, insisto, que el contenido plebiscitario. Es tocar donde están los sectores más débiles de los trabajadores, el diálogo que el Frente Amplio propone, que es donde no hay formalidad, que es donde hay empresas unipersonales o cuentapropistas, que es pensar en los jóvenes de hoy que llegan a 30 años apenas con algunos aportes. Entonces, digamos, pensar esa protección social como el cuidado de las personas desde la niñez hasta la muerte es una forma de ver la seguridad social de forma integral, como protección social en su conjunto. Como en cierta medida lo hizo el Frente Amplio en 2008, intentando que personas que habían perdido la capacidad o la posibilidad de jubilarse tuvieran esa posibilidad de hacerlo. Bueno, ahora llegaba un momento de que se podía ir más a fondo, apareció este plebiscito, es una realidad. De mi punto de vista, con la cantidad de firmas que se presentaron, no hay duda de que va a haber plebiscito, y ahora el Frente Amplio tiene que resolver de acuerdo a qué es mejor para transitar este camino complejo para el Frente Amplio. Pero como tantas complejidades hemos tenido que afrontar a lo largo de la historia, ¿no? Y metiéndonos ahora sí ya en el programa mismo del Frente Amplio, y ya no en relación a la seguridad social, sino pensando en otros temas. Ha habido algunos temas que han estado muy presentes en la discusión de lo que han sido sus últimos años de gobierno, sin ir más lejos, el tema de la seguridad puntualmente. En caso de ganar una cuarta vez, la oposición se va a encontrar con un panorama que tiene nuevas complejidades, como lo es, por ejemplo, la agudización del problema del narcotráfico y las formas más violentas en las que estamos viendo que se están cometiendo algunos delitos. ¿Qué discusiones se han dado en la oposición de cara al programa para abordar el problema de esta materia? Bueno, lo primero es admitir que no es un tema fácil de resolver, porque a todos nos puede venir, y bueno, hasta los candidatos del gobierno le viene la lógica nuevamente de quererlo resolver con una frase, ¿no? Se acabó el recreo, ahora vinimos a poner orden, y resulta que el orden son 400 homicidios por año. Bueno, ustedes leían hoy más temprano las muertes del fin de semana, los asesinatos, la forma de muerte de jovencitos de nuestra república, y es tremendamente doloroso. Y construir políticas de distintos lugares, desde distintos lugares del Estado, para intentar disminuir este flagelo es fundamental. Desde las políticas sociales, compensatorias, desde las políticas de rehabilitación en la cárcel, que hoy no están pudiendo ser ejecutadas, porque hay 15.000 presos, la tasa de prisionalización en Uruguay es altísima. Digamos, intentar prevenir el delito y después la represión, no hay por qué no nombrarla. Pero digamos, si una cosa quedó demostrada, que el punitivismo en sí mismo no resuelve ningún problema de seguridad, deja a la gente más tiempo en situación de cárcel, en situación a veces de abandono. Entonces, de alguna manera, construir una política pública en materia de seguridad que contemple todas estas combinaciones posibles es, desde nuestro punto de vista, otro de los temas de diálogo social. Se ha dicho que en el Frente Amplio hubo prevención, no así represión. No, se ha dicho de todo. Nosotros encontramos una policía que no tenía uniforme. Pasa que nadie quiere hablar del punto de partida. ¿Cómo encontramos a la policía uruguaya? No tenía uniforme, no tenía chalecos, no tenía salario
para vivir tenían decenas de horas de 2.22 y de 2.23, que es el 2.22 no permitido, digamos. Y se la dignificó, se multiplicó el salario por 2 veces y media, se le dio uniforme de calidad, se la profesionalizó. Y algunas cuestiones sucedieron. Luego, ¿pudimos resolver el problema? Nos contestamos que no. Vivimos en una sociedad más violenta. Y en este tiempo se agravó, porque empezamos a ver cosas que no se veían, cuerpos descuartizados, cuerpos calcinados, cuerpos que intentaron desaparecer. Bueno, en esto, que es la violencia más cruel, cuando vemos la encuesta a las personas que tuvieron alguna vez un delito, vemos la cantidad de uruguayos que sufrieron delito, un porcentaje altísimo. Bueno, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, yo pienso que la combinación y el entrecruzamiento de políticas públicas, que de alguna manera, cuando hablamos de políticas transversales, es que efectivamente se precisan que varios ministerios actúen al mismo tiempo en una misma política. Y si fuera posible, si no lo vamos a hacer igual, la mayor cantidad de acuerdos con el sistema político que nos permita que, estando el Frente Amplio en el gobierno o sin estar, una política de este tipo se siga desarrollando, porque estos resultados se van a ver en décadas, pero un día hay que empezar. Y si no empezamos, no vamos a ver ese resultado y vamos a estar dando noticias como pasaba en una época en Caracas, cuando me tocó estar, que el diario era como de 40 centímetros, como de 10 centímetros de ancho, y 7 eran homicidios. Entonces, digamos, no podemos llegar a una sociedad que asuma un asesinato como una noticia más. Una muerte de un niño de 22 años como una cuestión más. No es una cuestión más, es una cuestión muy grave, muy delicada, humanamente desgarrante. Bueno, el Frente Amplio está preparado, está preparado. ¿Tiene equipos de hombres y mujeres para llevarlo adelante? Tiene. ¿Hay académicos en el Uruguay que pueden contribuir a las políticas públicas? Las hay. ¿El Frente Amplio dialoga con ellos? Dialoga. ¿Es posible que en los otros partidos haya técnicos? También los hay. Bueno, ojalá tengamos la grandeza y la estatura política que, más allá de quien gane el gobierno, no en el cuarto año, en el primer año, el diálogo resuelva un conjunto de políticas no pensada para los siguientes 5 años, sino pensada para los siguientes 30 años, ¿no? Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Y bueno, estábamos trabajando para que estas cosas cambien y ojalá en octubre se pueda notar. Y ahora invitar a todos los uruguayos frente amplistas a que participen el 30 de junio. Es muy importante, es una elección muy importante, no solo porque se elige el candidato a presidente, sino porque es el primer escalón electoral, y cuanto más alto quede el escalón para octubre, mejor para la izquierda, para el Frente Amplio y para los uruguayos y uruguayas que están esperando un cambio, que sueñan con que esta circunstancia no se mantenga en el tiempo. Muchas gracias. A las órdenes. Gracias.